Artemia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Asamblea Nacional inició su trabajo de fiscalización con el juicio político al exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, acusado de incumplimiento de funciones por los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Lira Villalba y Juan Cristóbal Lloret. Los acusadores, con fecha 7 de agosto de 2019 y con el respaldo de 35 firmas, presentaron la solicitud de interpelación en contra del exfuncionario, argumentando que ha incumplido con la Ley de Cultura y su reglamento en la asignación del presupuesto para la sede y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de manera inequitativa y centralista, ya que según Villalba y Lloret, más del 50% del mismo se concentran en su sede nacional establecida en Quito. Para tratar el tema, el Pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado para este miércoles 15 de enero a las 14 horas. Acusan al exministro de haber desobedecido la Ley de Cultura y su reglamento en la asignación del presupuesto para la sede y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente en la ciudad de Cuenca, ¿no? En la provincia de La Suay. Estuvo acá justamente el representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay. Pero bueno, lo medular aquí es que se inician entonces los procesos de fiscalización en la Asamblea. Sobre esto es lo que de inmediato dialogamos con nuestro invitado, el asambleísta de Revolución Ciudadana, el ingeniero Mauricio Proaño, a quien le saludamos, a que nos comente el tema. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la entrevista y saludos, y siempre no muy tarde, pero un feliz año a todos los miembros de aquí de esta emisora que ha hecho, creo que está dejando huellas en la gente, en el país, por su cuestión de independencia, ¿no? Una independencia y una cuestión muy clara y transparente cuando da sus noticias, así que un feliz año y que todo sea prosperidad en este periodo. Podemos iniciar en esto. Va a haber juicios políticos, estamos viendo que también se acercan las elecciones y va a haber grupos en la asamblea que van a querer distanciarse ya del gobierno, y la única forma de distanciarse es comenzar a hacer propuestas de interpelaciones. Yo creo que lo que en este caso de la Casa de la Cultura, un compañero nuestro, el compañero Lloret, es el que hace esto, porque tenía una razón muy clara en que cuando se da presupuestos a un ministerio, lo único que tiene que hacer no es concentrar el dinero, lo que tiene que hacer es bajar a las provincias. En las provincias es donde se necesita más capital que a veces en la propia ciudad de Quito, y el señor no hizo esto, que es por ley tiene que hacerlo. Entonces ese es el caso de que incumplió en Loja, incumplió en Cuenca, incumplió en varias partes de no entregar los presupuestos, que a la larga no son dineros de un ministro, a la larga son de la población, y la población lo que quiere que se inviertan y tenga transparencia y tenga descentralización en los fondos, ¿no? Esto es porque se quiere provocar desarrollos locales, no solamente centralizados, como es lo que se pretendió con la Casa de la Cultura. Asambleísta Proaño, sin embargo, o sea, él ya es exministro, ya lo hizo, si incumplió o no cumplió sus funciones, y es un hecho que está ya realizado. Para proceder a la censura, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuántos votos se necesitan? Esto es finalmente cuestión de votos. Tomando en cuenta que este proceso de interpelación lo promueve la Revolución Ciudadana, hay asambleístas que, pese a considerar que hay los argumentos suficientes como para que este exfuncionario sea censurado moralmente, simplemente por ser presentado por la Revolución Ciudadana no lo van a apoyar. ¿Ustedes han conversado con los demás legisladores? ¿Tienen seguros los votos para esta censura? Claro, cuando se presentó la propuesta del juicio, nosotros presentamos con las firmas de respaldo, no con las 92 que se necesita para destituirle. Pero las condiciones ya han pasado. Muchos asambleístas, yo creo que parte del gobiernistas no van a defenderle porque ya no es un ministro, así que hay que esperar cualquier cosa ya en asamblea. En asamblea se juega demasiadamente
temas coyunturales y no temas a veces de profundidad como las que tienen que darse cuando se discute problemas como la cultura, el arte, que es en el Ecuador. En caso de ser sancionado, ¿qué establece esta sanción? O sea, si bien es una sanción moral, pero él ya no es funcionario público, ¿qué otra consideración establece en caso de ser sancionado? Bueno, eso es en este caso ya es casi moral, y que creo que si luego en el juicio se encuentra un tema de mal uso de fondos, eso pasará ya a nivel de fiscalía para hacer la investigación. En este caso, lo que hacemos como asamblea es la cuestión política de una censura por incumplimiento de una de las normas. Entonces, con eso, si existe algún indicio de alguna cosa, pasará a fiscalía y fiscalía tendrá que hacer. Ahora esperemos que eso suceda cuando sí mismo ha existido. Pero también la presunción de inocencia de toda persona es importante. Él tendrá que demostrar y aclarar todo por qué hizo eso y por qué dejó de hacer la entrega de dinero a las demás provincias que necesitaban para ejecutar sus acciones. Ahora, están pendientes algunos juicios políticos y a personajes de muy alto nivel del régimen. Juicio a la ministra de Gobierno, por ejemplo. Bueno, está en proceso, lo sabemos. Al ministro de Finanzas. De Finanzas. Y claro. ¿Qué pasa con eso? Es un juicio que sí tiene trascendencia, pero no es tan trascendente como nosotros. Tiene trascendencia, el tema es que él está en funciones y es parte del gobierno. Entonces, cuando pasa eso, se imaginan, en nuestra Comisión de Soberanía Alimentaria, el señor ministro de Economía, yo a veces no le digo de Economía, sino es el ministro del Comité Empresarial Ecuatoriano, porque de ahí vino, él llegó con eso y está aplicando el plan del Comité Empresarial Ecuatoriano. Él no asistió a una reunión invitada por la Comisión de Soberanía Alimentaria para que explique varios temas. Mandaba alternos y los alternos les decían que no podían ir tampoco. Y se decidió en la comisión, por mayoría de votos, llamarle también a juicio político. Pasa la próxima semana, viene el ministro, nuevamente se reúnen entre las bancadas que son del oficialismo con los aliados y le levantan en menos de 5 minutos, votan y dicen que no se les llame a juicio político. Así que van a cuidarle, porque en el enlace que es, creo, con el gobierno, le van a crear, porque está aplicando todo lo que es el plan de Guillermo Lasso. Cuando uno revise, y no es que uno quiere difamar ni decir ninguna cosa, uno revise el plan de Guillermo Lasso. El primer plan era reducir la mayoría de impuestos. Luego el Comité Empresarial Ecuatoriano, como presentándose como que son independientes a esto, presentan las 11 alternativas para mejorar la economía. Y luego luego que el ministro pasa al Ministerio de Economía, hace las 11 propuestas para mejorar la economía en el país, que es, a la larga, es cómo reduzco impuestos para que puedan las grandes empresas y la banca poder tener, sin hacer ningún esfuerzo, retener utilidades de los impuestos. Eso es nomás, porque se ha demostrado, y con estudios que existen en el SRI y a nivel mundial, que la reducción de impuestos nunca, y en el Ecuador que hay estudios, nunca mejoraron, no dieron un solo empleo, y lo que hubo en reducción de impuestos fue utilidades de las empresas. Así que nos vengan con ese cuentito que cuando reduzco impuestos hay más inversión, hay más innovación, es mentira, y está demostrado. Con las leyes que hemos hecho, hemos recibido menos impuestos para los presupuestos y el desempleo sigue aumentando, ¿no? La pobreza va aumentando. Entonces, ¿dónde está la acción que dice? Pero se basan en teorías como la curva de Laffer, que creo que es la única que conoce Guillermo Lasso, y que eso ya está descartado en el mundo. Ya se pasó ese nivel, ¿no? Entonces estamos nosotros en un país en donde solo lo que se quiere es reducir el Estado, cobrar menos impuestos, unos pocos que ganen mucho dinero y los demás, bueno, que paguen deudas que tengan que pagar. Estamos haciendo una pregunta a nuestra audiencia a través de redes sociales y le hemos solicitado que se pronuncie si está de acuerdo o no con el juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Al final de la entrevista estaremos dando los resultados de esta encuesta. Así usted puede pronunciarse a través de nuestras redes sociales, siguiendo la señal también de Pichincha Universal. Asambleísta Proaño, otro proceso que está en caliente, digamos, en la Asamblea Nacional es el que tiene que ver con el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hay una cierta rapidez en este proceso, a diferencia de otros. Se ha llevado de una forma muchísimo más ágil, se están recibiendo las pruebas de cargo, se esperan los próximos días recibir las de descargo. ¿Cuál va a ser la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana frente a esta interpelación? Bueno, cuando siempre la experiencia un poco ya de los 2 periodos que se está en la Asamblea, uno lo que hay que revisar de quién viene la propuesta. O sea, cuando llega una ley, uno no hay que preguntar cómo está la ley, es
quién envía una ley. Entonces lo mismo pasa en este tema. En este tema los que mayor impulsan todo esto es Creo, ¿no? Como que uno ve que quieren preparar el camino para tener a cargo el CNE, ¿no? Porque el señor Pita es del Comité Empresarial Ecuatoriano y es parte de Guillermo Lasso. Entonces uno puede ver fácilmente en las fotografías cuando con el ministro de Economía y el ministro de Producción eran del Comité Empresarial Ecuatoriano, parte del grupo de Guillermo Lasso. Ellos estaban siempre presentes en esto y están en estos cargos. Entonces quieren tener, porque después si sale Diana Tamaín puede ser alguien de ese mismo grupo que hacen mayoría, porque ahora no tienen mayoría en el CNE. Entonces lo que quieren es descabezar a alguien para tener a cargo el CNE. Y eso es claro, o sea, no hay para qué ser demasiadamente digamos fino en el análisis político, ¿no? Entonces cuando uno sabe de dónde viene esto, se sabe para qué es lo que se necesita. Nosotros como bancada hemos dicho que no hemos visto que hay problemas que han sido fuertes, más que nosotros hemos sufrido temas como por ejemplo la no calificación del partido, el no reconocimiento de las firmas. Hoy por lo menos ya se aclaró en el que sí tenemos la posibilidad de participar, tenemos todo ese potencial, y se ha demostrado también. Claro que lo del tema de arroz verde, el CNE dice que no había ningún problema y no va a haber. O sea, es como el show mediático, el show político que se hace para desprestigiar a un grupo. Nosotros lo que vamos a revisar, hemos dicho en la bancada, nosotros decimos que vamos a votar a favor del juicio, ¿no? Vamos a revisar la documentación, vamos a esperar la defensa también que haga estas personas y según eso vamos a actuar. Ahora, hay un argumento de algunos legisladores en el sentido de que la responsabilidad de haberla no recae solamente en la presidenta en este caso, sino del cuerpo colegiado. Y en este caso de la mayoría que actúa en ese cuerpo colegiado, que son 3 legisladores, el vocal Cabrera y la vocal Acero, además de la presidenta Atamaín. ¿Es posible que eventualmente el juicio se amplíe a estos otros 2 miembros del CNE? ¿Cómo se hace dentro de esta investigación y de este desarrollo? Se va sobre la persona, porque es de la cabeza y luego si esto deriva a otros causales y a otras personas se tendrá que ver. Pero en este caso yo personalmente creo que esperemos, hay que ver. Y yo siempre veo, como les decía, veo de dónde viene el juicio y hay que ver para dónde es lo que se quiere empujar, ¿no? ¿A dónde apunta? Entonces, claro, si quién sabe, del miembro del CNE hacía mayoría con el otro grupo, no había juicio político, no había ningún problema porque ya hubieran estado dominando el tema de decisiones dentro del CNE. Entonces era un tema en que había dos miembros del CNE que estaban en un bando y otros 2 CNE que estaban en el otro, donde había una persona que estaba en medio. Se hizo mayoría, pero si pasaba la mayoría a lo contrario, no había, les aseguro que no había juicios políticos y no había ninguna cosa porque hubieran estado con el mandato dentro del CNE. Pero es grave lo que se asegura de que se quiere tomar el CNE, el partido Creo, de Guillermo Lasso. Es grave, porque imagínese lo que implica que un partido se tome el CNE para controlar el proceso electoral que se avecina. Claro, y no es no es un tema democrático. Lo que creo que lo que hay que buscar es que esto sea una cuestión independiente totalmente. Había muchos avances en el país, fue de las partes electorales. Se criticó mucho, al final el mismo Guillermo Lasso criticó que hubo problemas, de que hubo fraude, ¿no? Pero luego se demostró fácilmente y pueden decir ahora que no es así, pero cuando estuvimos en el Coliseo Rumiñahui después con la misma gente de Creo decía, si de gana estamos en esto, están las cosas claras, claro. Políticamente había que atacar a eso, decir que no sirve, que no vale, entonces nosotros tenemos que estar ahí vigilando que se hagan las cosas, ordenando que se hagan las cosas, y en el enlace que hubo con el gobierno, pues ellos lograron tener esos cupos dentro del CNE, pero entonces hoy lo que hay que hacer es vigilar, no, pues sacar a uno, sacar a otro, que eso puede ser una cosa, un remedio a medias tintas. Lo que hay que hacer es que se cumpla con la norma y el pueblo ecuatoriano conozca que cuando hay una elección se respeta su voto, ¿no?
A pesar que en el país, claro, a veces se gana elecciones, pero luego con juicios les quieren sacarlos de los puestos, ¿no? Porque ahora ya no es necesario ganar una elección para tener una representación, es cuestión de que o a veces está alguien sin juicio, solo le con una cae mal denuncia o tiene penal. juicios, pues ahí tenemos que hacerle y respetamos totalmente si 1 millón de gente votó por uno o 200,000 personas votó por uno, eso no se respeta a veces, no se está respetando en el país. O sea, hay que buscar que se respete este tipo de cosas y se hagan las cosas como tiene que hacerse. Asambleísta Proaño, ¿usted cree que la suerte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana, también está echada, tomando en cuenta que para censurarla necesitan mayoría absoluta o 2/3 de la votación? Sí, son 92 votos y yo creo que en este momento no deben tener esos votos, pero eso, el momento de la votación, nosotros como bancada, como Revolución Ciudadana, ustedes ven que nosotros votamos en conjunto siempre todo, tomamos decisiones antes de eso, con argumentos con eso, y tendremos la decisión de apoyar o no. Y en este caso nosotros no estamos en el plano de ver que es una cosa tan grande ni tan fuerte que se puede censurar. O sea, habría que ver las pruebas, habría que ver los descargos, y sobre eso nosotros siempre y hacemos hincapié como bancada, toda la presunción de inocencia es para todos. Ahora, toda gente es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario, ¿no? Así debería ser, ¿no? A pesar que a veces es al revés. Aquí es el país al revés. Aquí es al revés. La Constitución dice una cosa y aquí hacemos todo al revés, ¿no? Ahora, el asambleísta Fabricio Villamar está empeñado en destituir del cargo a los legisladores que ahora están asilados en México. ¿Esto procede? ¿Cómo están mirando ustedes? Bueno, legalmente no procede esto. Ellos no están porque quisieron salir de la asamblea, es por una persecución que se les dio a ellos, y esto está dado además con pruebas del CIDH que dice que son perseguidos políticos. Entonces eso no es función de uno tiene una obligación de ser asambleísta, pero si tiene un problema de esos, uno tiene que resguardar, como pasó con Gabriela, que nosotros conocíamos, un seguimiento a su casa con drones que pasaban eso. Ella tuvo que salir en una bicicleta y recubierta para poder salir de su casa, se sabe eso, ¿no? Entonces lo que hace Villamar siempre, él es una persona de que ve algún problema y quiere impulsar más todavía que se haga esto, pero no, legalmente no valdría. Ahora, pero el CAL también está analizando el CAL va a analizar, y el CAL, sabemos que en el CAL, por ejemplo, la Revolución Ciudadana no tiene ninguna representación. Y cuando se hablaba de democracia, nosotros, cuando estábamos en el periodo anterior, teníamos por representación también bancadas que no estaban con nosotros, estaban en el CAL, ¿no? Nosotros sí dábamos ese paso para que ellos también puedan. A nosotros nos quitaron toda esa representación en todas las comisiones y también en el CAL. Entonces en el CAL está gente que es opositora, ¿no? Entonces ya sabemos cómo va a ser el trámite. Y si legalmente no procede, pues buscarán la forma para que proceda, porque ahora se está buscando en esa forma y no se hace de acuerdo a la norma y a la ley. Ahora, ayer Gabriela Rivadeneira dijo en una entrevista aquí en Punto Noticias en la segunda emisión que ellos ya recibieron el aviso de salida del IES por parte de la Asamblea Nacional. Entonces eso en teoría indicaría que ya no tienen el cargo de legisladores y que sus suplentes están trabajando desde que ellos tuvieron que verse forzados a pedir el auxilio de la Embajada de México en Quito. Personalmente eso fue una ilegalidad, ¿no? Porque eso fue en octubre mismo, que apenas ellos fueron a la embajada, el CAL, y ahí puede estar viendo cómo funciona, sin ellos presentar y no tener ningún problema, porque eran pocos días que estaban en la embajada, y ya les quitó el derecho del seguro social, cuando no había por qué hacerlo eso, porque un asambleísta puede estar con un permiso de 90 días y bueno, no cobra su salario, pero sigue como asambleísta, nadie le puede quitar esa. Pero el CAL ese rato, bien, como se dice en el argot popular, bien manuelitos, rápido fue, quitémosle esto y bueno, demostrémosle que queremos que se vayan, ¿no? Ellos no perciben ningún tipo de remuneración no, ahora. No han percibido ninguna remuneración desde octubre, ellos no están recibiendo su sueldo, su salario. Y entonces hoy lo que se quiere es buscar esta cosa, pero yo creo que en el final deben estar pensando muy bien la gente que está en el CAL, que cuando se cobra una ilegalidad de una autoridad que ha sido de elección popular, el futuro tiene también problemas como el de Sofía Spin, que tendrán que ellos responder por haber hecho un acto tan feo de acusarle, de ponerle en medios, de acabarle, y cuando después dicen, no ha sido nada, tranquilamente, no tiene ningún problema. Cuando ya le hicieron un daño moral, acabaron con su vida, le quitaron su curul, tendrán que, las que hicieron y que votaron a favor, tendrán que responder en el futuro
la ley. Pero en este caso específico, ¿qué procede? Ellos están los alternos están actuando, así que no hay ningún problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, de la compañera Rivadeneira, está José Hualzaca, está en la bancada. Claro, hubo otras personas que entraron de alternos y están ya en la bancada. Al otro día les colocaron ya, les cambiaron de curul y les pusieron en su bloque, cuando nunca pasaba eso. Cuando alguien se cambiaba de bancada, tenía que esperar por lo menos 6-7 meses para luego cambiarle el sitio de donde está su curul. Esto apenas les quitaron del seguro en octubre y ya les pusieron justo en las bancadas, y a otros compañeros que estaban en otros lados les colocaron cerca de la bancada nuestra. Pero eso es porque estamos en un momento en donde no hay con mucha seriedad el respeto a lo que es la persona, no hay el respeto a su dignidad, no hay un respeto a su designación que tiene por el pueblo ecuatoriano, y que esperemos que en el futuro vaya cambiando este tipo de cosas, porque no le hace bien al país. Nos hace pensar en un país en donde el mundo dice que no se respeta a nadie, que se mete preso al que se puede, sin pruebas, y luego se dice que no ha pasado nada. Entonces ese tipo de cosas tiene que ir cambiando por el bien del país. El país necesita, el Ecuador ha sido un país que demostró en el periodo anterior un avance, un desarrollo grande. La Asamblea Nacional, yo recuerdo, estaba viendo datos, tuvo hasta el 60% de aceptación. Y hoy estamos con 14%. Menos. ¿No? Entonces, esos temas son no es que son de ahora, son temas que se debe ir entendiendo y mejorando la posición de la Asamblea Nacional y del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano se merece mejores días. Sin duda. Gracias al asambleísta Mauricio Proaño de Revolución Ciudadana, que nos ha acompañado en estos minutos. Luego de la pausa vamos a dialogar justamente con Fabricio Villamar, quien está proponiendo justamente el reemplazo de los legisladores que están asilados en México. 7:58. La respuesta a la encuesta, por favor. Se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo o no con el juicio político en contra del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Ha dicho sí el 78%, no el 22%. Volvemos.